En el corazón del sudeste asiático, en una tierra de arrozales, templos milenarios y monzones incesantes, nació uno de los líderes más despiadados del siglo XX. Su nombre fue Saloth Sar, pero el mundo lo conocería como Pol Pot. Este nombre quedaría grabado en la historia como sinónimo de muerte, fanatismo ideológico y genocidio. Saloth Sar vino al mundo en el mes de mayo del año 1924, en Preks Baov, un pequeño pueblo al norte de Camboya, cerca del río Mekong. Su familia era de clase acomodada. Su padre, un campesino próspero, poseía tierras y era considerado un hombre respetado. La infancia de Sar transcurrió en un entorno rural y tradicional, profundamente influenciado por el budismo Theravada, la religión predominante en Camboya. Desde niño, Saloth Sar fue enviado a Phnom Penh, la capital camboyana, para estudiar en instituciones budistas y escuelas católicas francesas. Era una época en que Camboya aún era parte de la Indochina francesa, una colonia que combinaba la opresión imperial con la presencia de una élite intelectual francesa. A mediados de los años 30, Sar fue admitido en la Escuela Técnica de Phnom Penh. Aunque nunca destacó como un estudiante brillante, era disciplinado y silencioso. Ya entonces se notaban en él una personalidad introvertida y una mirada inquieta. En 1949, el joven Saloth Sar obtuvo una beca del gobierno para estudiar en París, Francia. Este fue un momento crucial. En el corazón de Europa, en una ciudad sacudida por las ideas de la posguerra, el joven camboyano se enfrentó a una realidad totalmente distinta. Fue allí, en las aulas de la Sorbona y en los círculos estudiantiles, donde Pol Pot entró en contacto con las doctrinas marxistas-leninistas. Los años 50 en París eran un hervidero ideológico. El Partido Comunista Francés tenía gran influencia y los movimientos anticolonialistas bullían. Camboyanos, vietnamitas y laosianos formaban grupos de discusión donde se hablaba de revolución, lucha de clases y liberación nacional. Saloth Sar se unió a uno de estos grupos, el Círculo de Estudios Marxistas Camboyanos, que más tarde sería la semilla del futuro Partido Comunista de Kampuchea. Fue durante este periodo que adoptó por primera vez la noción de que la revolución comunista debía adaptarse al contexto rural camboyano. Mientras otros revolucionarios miraban hacia el modelo soviético o la experiencia urbana de Europa, Saloth Sar comenzó a soñar con un comunismo agrario, puro, sin contaminación occidental. Influenciado por el estalinismo y en especial por las purgas de Stalin, comenzó a creer que la violencia revolucionaria no solo era necesaria, sino inevitable. A pesar de sus esfuerzos académicos, Saloth Sar fracasó en sus estudios de ingeniería eléctrica. Tras varios intentos infructuosos, en 1953 regresó a Camboya sin título universitario, pero con una visión clara: liberar a su país del colonialismo y transformar radicalmente su sociedad. En Camboya, la situación política se encontraba en plena efervescencia. Ese mismo año, el país logró su independencia de Francia bajo el liderazgo del rey Norodom Sihanouk. Sin embargo, los comunistas locales, marginados del proceso de independencia, comenzaban a reorganizarse en la clandestinidad. Saloth Sar, recién llegado de Francia, se integró rápidamente a estos círculos subversivos. Comenzó trabajando como maestro en una escuela privada en Phnom Penh, bajo el nombre de Hermano Número 0, mientras tejía redes políticas en las sombras. Fue en esta época que conoció a otros futuros líderes del Khmer Rouge, como Ieng Sary y Khieu Samphan, compañeros también formados en París. Así concluye el primer capítulo de esta historia. En esta etapa, Pol Pot aún era un rostro anónimo entre la multitud, un intelectual provinciano moldeado por ideas foráneas, pero en su mente ya se gestaba una utopía siniestra, una Camboya sin clases, sin ciudades, sin intelectuales, donde el pasado sería borrado y el país renacería desde los arrozales. Una visión tan fanática como brutal estaba a punto de comenzar su marcha. La Camboya a la que regresó Saloth Sar en 1953
Era una nación en plena transformación. Si bien la independencia formal había sido obtenida, el nuevo Estado todavía arrastraba las sombras del colonialismo, y la monarquía de Norodom Sihanouk gobernaba con una mezcla de populismo y autoritarismo. Mientras tanto, en las sombras, comenzaban a reorganizarse pequeños núcleos comunistas decididos a iniciar una revolución armada. En 1955, el Partido Comunista de Indochina se escindió en distintas ramas nacionales. Fue entonces cuando nació oficialmente el Partido Comunista de Kampuchea, aunque durante años se mantuvo oculto bajo otros nombres. Salot Sar, junto con figuras como Ieng Sari, Son Sen y Khieu Samphan, comenzó a ascender dentro de esta organización secreta. A partir de este momento, Salot Sar adoptó una nueva identidad política: Pol Pot. Era un hombre sin raíces claras, escogido deliberadamente para borrar su pasado burgués y familiar. En el anonimato, Pol Pot se convirtió en organizador, ideólogo y estratega del nuevo movimiento. Durante la segunda mitad de los años 50, la actividad comunista fue duramente reprimida por el régimen de Sihanouk. Varios líderes fueron arrestados, ejecutados o forzados al exilio. Pol Pot, sin embargo, supo moverse con cautela. En 1959, abandonó Phnom Penh y se refugió en la selva del noreste, en la región de Ratanakiri, una zona remota habitada por minorías étnicas. Allí, en los márgenes del país, comenzó a poner en práctica sus ideas. Durante años, convivió con aldeanos y tribus montañesas, adoptó sus costumbres y les enseñó la ideología comunista en una forma adaptada a sus creencias. Fue en este terreno donde Pol Pot descubrió el potencial revolucionario del campesinado más empobrecido y aislado. Para él, eran el símbolo de la pureza nacional. No estaban contaminados por el capitalismo ni por la civilización occidental. A lo largo de la década de los 60, mientras el sudeste asiático se veía envuelto en la guerra de Vietnam, el Khmer Rouge, como comenzaban a ser conocidos los comunistas camboyanos, consolidó su base rural. En 1963, Pol Pot se convirtió en secretario general del Partido Comunista de Kampuchea. Era ya el líder máximo del movimiento. Ese mismo año, el régimen de Sihanouk descubrió su identidad y emitió una orden de arresto contra él. Pol Pot se internó aún más en la selva, cruzó la frontera con Vietnam del Norte y se refugió en Hanoi. Allí, recibió entrenamiento político y apoyo logístico de los comunistas vietnamitas. Aunque las tensiones ideológicas eran palpables, Pol Pot desconfiaba del comunismo vietnamita, demasiado centralizado y burocrático a sus ojos. Su visión era más radical, una revolución total, que implicara la eliminación completa de la estructura social existente. En 1968, el Khmer Rouge inició la lucha armada. Los ataques guerrilleros comenzaron en zonas rurales del noreste, y aunque eran pequeños y dispersos, marcaron el inicio oficial de la guerra civil camboyana. Los primeros enfrentamientos fueron brutales. Los insurgentes ejecutaban a funcionarios del gobierno, quemaban registros civiles y destruían cualquier vestigio del Estado. Todo cambió radicalmente en 1970. En marzo de ese año, el general Lon Nol, con apoyo tácito de Estados Unidos, dio un golpe de Estado y derrocó a Norodom Sihanouk. El rey fue exiliado a China, y Camboya se convirtió en una república dirigida por militares anticomunistas. Este hecho fue decisivo para el futuro de Pol Pot. Desde su exilio, Sihanouk llamó a sus seguidores a unirse al Khmer Rouge para combatir al nuevo régimen. Así, unió su figura simbólica a la insurgencia comunista. Esta alianza paradójica entre monárquicos y maoístas dio al Khmer Rouge una enorme legitimidad popular. Miles de campesinos se unieron a sus filas, no por ideología, sino por lealtad al monarca exiliado. A partir de ese momento la guerra civil se intensificó. Estados Unidos comenzó una campaña masiva de bombardeos sobre Camboya, con el objetivo de eliminar a los comunistas vietnamitas que operaban en la frontera. Sin embargo, los bombardeos, que dejaron cientos de miles de muertos civiles,
solo alimentaron el resentimiento del campesinado y fortalecieron al Khmer Rouge. Para 1973, los comunistas controlaban ya más del 60% del territorio camboyano. Pol Pot, desde la clandestinidad, dirigía con mano férrea una guerra sin cuartel. La doctrina del partido se volvía cada vez más radical. Destrucción total del sistema educativo, abolición de la propiedad privada, eliminación de toda forma de cultura occidental. El objetivo final era crear una sociedad agraria comunista perfecta. En esta etapa, el Khmer Rouge comenzó a ejecutar a sus propios cuadros considerados blandos o contaminados por ideas burguesas. Las purgas internas se multiplicaron. La desconfianza, el secretismo y la paranoia se convirtieron en el sello del movimiento. A medida que el país se desangraba en el conflicto, Pol Pot se preparaba para la toma del poder. Sus sueños utópicos estaban a punto de hacerse realidad, a un costo inimaginable. 17 de abril del año 1975. Tras 5 años de guerra civil y más de 500,000 de muertos, los Khmeres rojos entran triunfantes en Phnom Penh, la capital de Camboya. Hombres y mujeres con uniformes negros, armados con fusiles AK-47 y rostros sin expresión, avanzan por las avenidas de la ciudad entre el júbilo de una población exhausta. Muchos los reciben como libertadores, como el fin de la guerra. Pero lo que nadie imagina es que ese día marca el comienzo de uno de los regímenes más terroríficos del siglo XX. Pol Pot, el líder invisible, no aparece en público. Su figura es un mito, un fantasma en las sombras, pero su voluntad lo rige todo. Ese mismo día, mientras aún se escuchan ecos de celebración, el régimen proclama el inicio del año cero. Toda la historia previa de Camboya es declarada inválida. El país será reconstruido desde sus cimientos, como si nunca hubiera existido. La primera orden del nuevo gobierno es brutal: la evacuación total de todas las ciudades. Más de 2 millones de personas son obligadas a abandonar Phnom Penh en cuestión de horas. Enfermos, ancianos, niños, mujeres embarazadas. Todos deben marchar hacia el campo. No hay transporte, no hay asistencia. Solo largas columnas humanas bajo un sol implacable. Quien se niega o se retrasa es ejecutado en el acto. Durante los meses siguientes, las ciudades de Camboya quedan completamente vacías. Escuelas, hospitales, templos y casas son abandonados a la vegetación y al silencio. El objetivo es claro: destruir el urbanismo, considerado una corrupción capitalista. Toda la población es reubicada en comunas agrarias, donde trabajarán la tierra en régimen de esclavitud colectiva. Pol Pot, obsesionado con el modelo maoísta, lleva el comunismo a un extremo inédito. No hay propiedad privada, no hay dinero, no hay comercio. Los relojes, radios, libros y bicicletas son confiscados. Las familias son separadas y reorganizadas según las necesidades del Estado. El amor, la amistad, la religión y el arte son considerados actos contrarrevolucionarios. El nombre oficial del país cambia a Kampuchea Democrática. El Angkar, la organización, lo controla todo. Es un poder invisible y omnipresente. Nadie sabe exactamente quién lo dirige, pero todos lo temen. En realidad, es el Partido Comunista de Kampuchea, con Pol Pot como secretario general. Su poder es absoluto, aunque su rostro sigue siendo desconocido para la mayoría de los camboyanos. La lógica del régimen es simple y aterradora. Quien no obedece, muere. Quien pregunta, muere. Quien parece sospechoso, muere. Las purgas se intensifican. Cada semana, cientos de personas son arrestadas y ejecutadas sin juicio. A menudo, basta con usar gafas, hablar un idioma extranjero, o haber trabajado como maestro o médico para ser considerado enemigo del pueblo. Los centros de detención se multiplican. El más infame de todos es el S-21, también conocido como Tuol Sleng, una antigua escuela secundaria convertida en prisión secreta en Phnom Penh. Allí, más de 20,000 personas fueron torturadas y asesinadas entre 1975 y 1978. Nadie salió con vida.
Cada prisionero era obligado a confesar crímenes ficticios y luego ejecutado. Incluso altos miembros del partido fueron víctimas de estas purgas. Pol Pot desconfiaba de todos y ordenaba la eliminación preventiva de cualquiera que pudiera suponer una amenaza. Mientras tanto, en el campo, millones de campesinos trabajaban de sol a sol bajo condiciones inhumanas. Se imponían jornadas de trabajo de hasta 16 horas, con raciones mínimas de comida. Las enfermedades, la desnutrición y el agotamiento mataban por miles. Se estima que más de 1,5 millones de personas murieron entre 1975 y 1978. Algunos cálculos elevan la cifra hasta los 2 millones. Pol Pot llamaba a esta transformación la limpieza del alma camboyana. Su visión era purificar al país mediante el sufrimiento y el sacrificio total. La revolución no era un proceso, era una guerra contra la memoria. Su Camboya ideal era un país sin historia, sin intelectuales, sin urbanitas, sin pasado. En 1976, Pol Pot finalmente se revela ante el mundo como primer ministro de Kampuchea Democrática. Su discurso, transmitido por radio, mezcla ideas nacionalistas extremas con frases revolucionarias. Asegura que la revolución es irreversible y que el país será un modelo para el resto del mundo. Sin embargo, las relaciones exteriores son escasas. Solo China mantiene vínculos con el régimen, enviando ayuda técnica y financiera. Ese mismo año, el régimen inicia una escalada de tensiones con Vietnam. Aunque ambos países son comunistas, las disputas históricas por las fronteras, el racismo mutuo y la desconfianza ideológica desatan una serie de ataques militares. Pol Pot ordena incursiones sangrientas en aldeas vietnamitas, asesinando a civiles sin distinción. Vietnam responde con represalias limitadas, pero evita una guerra abierta, por ahora. Mientras tanto, la locura revolucionaria de Pol Pot continúa devorando su propio país. En 3 años ha convertido una nación entera en un gigantesco campo de concentración rural. La población vive con miedo, hambre y silencio. El menor error, la mínima sospecha, puede significar la muerte. Pero en la frontera oriental, la tormenta está a punto de estallar. A finales de 1978, la tensión acumulada entre Kampuchea Democrática y la República Socialista de Vietnam alcanzó un punto de no retorno. Durante años, el régimen de Pol Pot había atacado repetidamente aldeas vietnamitas a lo largo de la frontera este. Las masacres indiscriminadas y brutales eran justificadas con un discurso ultranacionalista que retrataba a Vietnam como el enemigo histórico del pueblo Khmer. Pero el verdadero motivo iba más allá del odio étnico o la defensa territorial. Pol Pot temía profundamente la influencia vietnamita, desconfiaba de su modelo comunista, al que consideraba traidor a los principios del maoísmo, y además sospechaba que Vietnam, respaldado por la Unión Soviética, planeaba extender su dominio sobre toda la península de Indochina. En diciembre de 1978, los ataques del Khmer Rouge cruzaron el umbral de lo tolerable. Las fuerzas de Pol Pot asesinaron a miles de civiles en la provincia vietnamita de An Giang, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Fue un acto de guerra abierto. Vietnam respondió con una invasión masiva. El 25 de diciembre de 1978, el ejército vietnamita, compuesto por más de 150,000 soldados veteranos de la guerra contra Estados Unidos, cruzó la frontera y penetró profundamente en territorio camboyano. A diferencia de las milicias desorganizadas del Khmer Rouge, el ejército vietnamita estaba mejor entrenado, equipado y coordinado. La ofensiva fue rápida, contundente e implacable. En cuestión de días, los vietnamitas tomaron el control de varias provincias del este. Las unidades del Khmer Rouge, aunque feroces y fanáticas, no podían resistir el avance de un enemigo superior en número y logística. Miles de combatientes khmeres desertaron o murieron en el campo de batalla. El 7 de enero de 1979, tanques vietnamitas entraron en Phnom Penh sin encontrar resistencia significativa.
La capital estaba desierta, abandonada por el régimen. Las tropas vietnamitas encontraron una ciudad fantasma, marcada por el abandono, el hambre y el silencio. Pol Pot y los líderes del Khmer Rouge habían huido hacia el norte, internándose en las junglas montañosas cerca de la frontera con Tailandia. Desde ese momento, comenzó su existencia como guerrilla clandestina. En los días siguientes, Vietnam estableció un gobierno provisional en Phnom Penh, la República Popular de Kampuchea. El nuevo régimen fue liderado por antiguos miembros del Khmer Rouge que habían desertado, como Heng Samrin, quienes denunciaron los crímenes de Pol Pot y colaboraron con Vietnam en la reconstrucción del país. Mientras tanto, el mundo comenzaba a descubrir la magnitud del horror que había dejado el régimen de Kampuchea Democrática. Periodistas, delegaciones internacionales y organismos humanitarios entraron en el país y documentaron lo inimaginable. Campos de exterminio, fosas comunes, prisiones de tortura. En lugares como Choeung Ek, los investigadores hallaron miles de cráneos apilados. Se trataba de las víctimas del genocidio, personas ejecutadas con palos, machetes o asadas, para no malgastar balas. Los números eran escalofriantes. Se estimaba que entre 1,5 y 2 millones de camboyanos, casi una cuarta parte de la población, habían muerto entre 1975 y 1979. Murieron por ejecución, por hambre, por enfermedades no tratadas, por agotamiento. Fue uno de los peores genocidios del siglo XX, pero a pesar de la caída del régimen, la figura de Pol Pot no desapareció. Desde su escondite en la selva, continuó dirigiendo al Khmer Rouge como movimiento insurgente. Aunque debilitado, el grupo seguía contando con el apoyo financiero y logístico de China y con el respaldo diplomático de Estados Unidos y varios países occidentales que, en plena Guerra Fría, veían a Vietnam como un peón soviético. En una ironía histórica, la comunidad internacional se negó a reconocer al nuevo gobierno camboyano instalado por Vietnam y mantuvo a los representantes del Khmer Rouge como legítimos delegados de Camboya ante las Naciones Unidas durante más de una década. Mientras tanto, Pol Pot reorganizaba a sus tropas en la región de Pailin y lanzaba esporádicas ofensivas guerrilleras contra las fuerzas vietnamitas. No era ya un líder de Estado, sino un comandante clandestino, un señor de la guerra, aferrado a una revolución fracasada. El pueblo camboyano, mientras tanto, intentaba sanar sus heridas, pero las cicatrices del genocidio eran demasiado profundas. Familias enteras desaparecidas, aldeas despobladas, generaciones marcadas por el miedo, el dolor y el silencio. Había terminado el gobierno de terror, pero no la historia de Pol Pot. A inicios de la década de 1980, Pol Pot ya no era el líder visible de una nación, pero aún controlaba miles de combatientes escondidos en la densa selva camboyana a lo largo de la frontera con Tailandia. Su régimen había caído, pero su guerra aún no había terminado. A pesar del genocidio, a pesar del dolor y la muerte que había dejado atrás, el Khmer Rouge seguía existiendo. Durante toda la década de los 80, el conflicto en Camboya se convirtió en una guerra prolongada de baja intensidad. Vietnam mantuvo su presencia militar en el país hasta 1989, respaldando al nuevo gobierno, mientras el Khmer Rouge operaba como una fuerza insurgente realizando ataques sorpresa, emboscadas y sembrando minas antipersonales a lo largo de caminos rurales. Pol Pot no desapareció del mapa internacional. Gracias a las tensiones de la Guerra Fría, su causa recibió ayuda indirecta de Estados Unidos, China y varios países del sudeste asiático. Washington, en particular, se oponía a la ocupación vietnamita de Camboya y toleraba que el Khmer Rouge mantuviera su escaño en la ONU, legitimando su presencia en la diplomacia mundial. Durante años, este grupo genocida siguió siendo, en el papel, el representante oficial de Camboya ante la comunidad internacional. En los campamentos selváticos, Pol Pot mantenía una estricta disciplina, controlaba a sus tropas con puño de hierro
y alimentaba la esperanza de reconquistar Phnom Penh algún día. Su ideología no había cambiado. Seguía convencido de que su visión radical era correcta y que los culpables de la derrota eran los traidores internos y la intervención extranjera. Pero poco a poco, el mundo cambió. En 1989, las tropas vietnamitas se retiraron oficialmente de Camboya. El país, agotado tras décadas de guerra, iniciaba un lento proceso de pacificación. Se creó un gobierno de transición con apoyo de la ONU, y en 1991 se firmaron los Acuerdos de Paz de París, que buscaban desmovilizar a todas las facciones armadas, incluyendo al Khmer Rouge. Sin embargo, Pol Pot se negó a firmar. Rechazó cualquier compromiso, cualquier idea de reconciliación. Para él, la lucha solo podía terminar con la victoria total, pero su movimiento comenzaba a fragmentarse. Muchos de sus seguidores, hartos de vivir en la selva, comenzaron a desertar. La ayuda internacional se redujo y su influencia se desvanecía. En 1993, Camboya celebró sus primeras elecciones democráticas bajo supervisión de las Naciones Unidas. El pueblo eligió un nuevo gobierno constitucional, liderado por el príncipe Norodom Sihanouk, y el país volvió a llamarse Reino de Camboya. El Khmer Rouge, aislado y debilitado, boicoteó las elecciones y retomó la lucha armada, pero ya no era una amenaza seria. Era un grupo disidente, una reliquia sangrienta del pasado. Durante los años siguientes, el círculo de Pol Pot se estrechó aún más. Las deserciones se multiplicaban, y su poder dentro del propio Khmer Rouge comenzó a tambalearse. Muchos de sus antiguos camaradas lo acusaban de haber llevado al movimiento al desastre. Algunos lo veían como un asesino, otros como un obstáculo para la paz. En 1997, la fractura se volvió irreversible. En una maniobra interna, sus propios compañeros lo arrestaron y lo sometieron a un juicio político improvisado. Fue acusado de traición y condenado a arresto domiciliario en una aldea remota controlada por el Khmer Rouge. La escena fue grabada y transmitida a periodistas extranjeros. Pol Pot, anciano y demacrado, sentado en una silla de mimbre, escuchaba impasible la sentencia. Por primera vez, el mundo lo veía enfrentarse a algo parecido a la justicia, aunque no fuera la que merecían sus millones de víctimas. Pero el final llegó pronto. El 15 de abril de 1998, Pol Pot murió repentinamente en su refugio en la selva, cerca de An Long Beng, en el norte de Camboya. Tenía 72 años. La causa oficial fue un infarto cardíaco. Algunos creen que fue envenenado por sus propios hombres, para evitar que cayera en manos del gobierno o fuera juzgado por crímenes de guerra. Murió sin haber sido procesado, sin haber mostrado arrepentimiento, sin haber enfrentado realmente las consecuencias de sus actos. Su cadáver fue incinerado sobre una pira de llantas de automóvil, con gasolina, en medio de la selva. No hubo ceremonias ni honores, solo humo negro, cenizas y olvido. Hoy, el legado de Pol Pot aún pesa sobre Camboya. Las generaciones que sobrevivieron al genocidio siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Los campos de exterminio se han convertido en monumentos silenciosos. Las escuelas enseñan a los jóvenes sobre el pasado con un cuidado casi sagrado, para que nunca vuelva a repetirse. Durante su breve reinado de terror, Pol Pot destruyó a una cuarta parte de su población, transformó un país entero en una prisión sin barrotes y trató de borrar la historia, la cultura y el alma de su pueblo. Fracasó, pero a un costo insoportable. El mundo tardó años en mirar de frente el horror que él desató, y aún hoy, el eco de sus crímenes resuena como advertencia. Del fanatismo ideológico a la masacre solo hay un paso, y ese paso lo dio Pol Pot.